Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. México tiene que prepararse para los peores escenarios en la renegociación del TEMEC después del golpe de realidad de la Carta de Trump con el anuncio de aranceles adicionales de 30% a las exportaciones mexicanas el próximo 1 de agosto. De la lista de países que la recibieron, los más castigados son sus socios, Canadá y México. Pero la presidenta Sheinbaum confía en desactivar otra vez la amenaza arancelaria con un acuerdo general que abarque comercio, migración y seguridad que actualmente está negociando a contrarreloj en Washington. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que avance esa idea que planteó a Trump en una conversación telefónica en el marco de la reunión del G7. Al contrario, desde entonces han crecido los desacuerdos y las tensiones en la relación bilateral con acusaciones de Estados Unidos a México de incumplir acuerdos aéreos o denuncias de sobrevuelos de narcodrones en la frontera, lo que genera desgaste de cara a la renegociación del TEMEC en septiembre. ¿Táctica de negociación o la nueva realidad que impone Trump? Por sí misma, la interrogante desafía la expectativa de la estrategia de cabeza fría de Sheinbaum para manejar la relación con Trump y lograr un trato preferencial para México. Los últimos golpes comerciales ponen en claro que México ha chocado con el muro proteccionista de Trump y su objetivo de cambiar las reglas del juego del TEMEC para favorecer a Estados Unidos, aunque es poco claro cómo se va a llevar a cabo el proceso. Tampoco claro que Estados Unidos lo llama renegociación y Sheinbaum una revisión con orientaciones y alcances muy distintos a los que tuvo cuando nació en 2019. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Are you going to renegotiate that free trade deal, the USMCA? Oh, I think the president is absolutely going to renegotiate USMCA, okay. But that's a year from today. Exactly. So today, of course, 75% comes in free, but of course, should you expect us to renegotiate it? It makes perfect sense for the president to renegotiate it. He wants to protect American jobs. He doesn't want cars built in Canada or Mexico when they could be built in Michigan and Ohio. It's just better for American workers. The president's got the American workers back. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros, como todos los martes y jueves acá en este estudio. Vamos a arrancar, vamos a hablar de la actualidad del estado del arte que nos espera ahora que se anuncia este 1 de agosto, la entrada en vigor del último ataque de aranceles o amenazas, vamos a ver si se concretan, que hace Trump a México. Y como acaba de ver, pues por supuesto que quieren renegociar el TEMEC, pero quieren que sea un TEMEC orientado a beneficiar a los trabajadores y a la industria norteamericana. Lo dice muy claro Ludnick, lo que queremos es que los coches se hagan en Ohio o en Michigan, no en México o en Canadá. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Roberta Layuz, una experta en estos temas, diplomática, escritora. Oye, un honor que nos visites. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. ¿Qué te parece? La próxima vez que compres un coche va a ser producido en Ohio o Michigan. ¿Eso es lo que esperas del TEMEC? No creo. Sería muy caro. Yo creo que todas las promesas de Trump se van a ver limitadas por la subida de la inflación. Vamos a verlo en los próximos meses, que no es posible volver a producir todo en Estados Unidos. Y México y Canadá, que han sido los países más castigados, no son el problema, son parte de la solución, no son el problema para Estados Unidos. O sea, demagogia, dices, hasta ahora. Pues promesas de campaña. Acuérdate que también en 2017 prometió que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y simplemente no pudo. Entendió que el costo electoral de hacerlo era insostenible. Ahora, lo dice con toda claridad, no quiero acabar con el TEMEC. Lo que quiero es una renegociación que beneficie a los trabajadores y a la industria de mi país. Ese es el objetivo. ¿Concuerdas?
Y para beneficiar a la industria de su país tiene que tomar en cuenta las cadenas de producción establecidas a lo largo de toda América del Norte. Esa autosuficiencia ya no existe para ningún país del mundo y menos para Estados Unidos con las ventajas comparativas que tienen sus vecinos y que debe aprovechar. Yo creo que más bien el hablar tan fuerte tiene que ver con la búsqueda de un arancel común con China, o por lo menos con una coordinación de las políticas hacia las importaciones de China más ajustadas que lo que ha sido en los últimos tiempos para sus vecinos. Jorge Molina, consultor de políticas públicas y además comercio internacional, autor de la columna Geoeconomía, ahí en El Financiero. Muchas gracias. Como siempre, más amigo de este programa, ya lo hemos tenido varias veces. No, usted José, lo conoce. al contrario, a ti por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está. Roberto acaba de dibujar, digamos, un posible escenario, pero las voces son insistentes en que México debe de prepararse para cualquier escenario, incluso para los peores escenarios. Estamos viendo que no solamente China, sino ya Japón, Filipinas, tú me vas corrigiendo, y no sé, Vietnam, ya fueron a decir, aceptamos tu 15% de aranceles, en el caso de Japón. Y eso, lo comentábamos antes de entrar al estudio, parece un piso. ¿México se está preparando para los peores escenarios? ¿Tú qué crees? No sé, no creo, porque para empezar, la manera en cómo se ha manejado la información sobre todo este proceso ha sido verdaderamente restringida. Solamente parece ser que a las grandes empresas y a los grandes empresarios se le ha dado el acceso a esta información, cuando por otro lado es un tema que nos pega absolutamente a todos y en donde todo el sector privado tendría que estar involucrado porque le va a afectar a todos ellos. Además, aquí de lo que se mencionaba, por ejemplo, ahorita de lo que decía la embajadora sobre el tema de los autos, ¿no? Eso, como tú dices, ¿debemos de estar preparados para cualquier cosa? Sí, por dos puntos. Uno, lo que la embajadora decía del tema y lo que tú comentabas sobre el tema de la industria automotriz, se supone que exportamos como un 83% de nuestras manufacturas a Estados Unidos. De esos 83 puntos, 26 corresponden solamente a la industria automotriz. Sí, el predominio que tiene es impresionante. Es impresionante. Sí. Entonces, no desde ahora, pero Lotnick ha estado hablando desde ya hace por lo menos 2 meses de que Estados Unidos se tiene que quedar con la manufactura automotriz, lo cual en el caso de México no solamente nos pone en la torre, pero viene a desarticular realmente lo que ha sido la columna vertebral de la integración económica de América del Norte durante los últimos 30 años. Otra cosa, si se dan cuenta, ya Estados Unidos ya no habla de América del Norte. Ya esa idea de vamos los tres juntos, Estados Unidos, México, Canadá, se acabó. Ahora es nada más America Great Again y se acabó. Pero ya no se habla de América del Norte. Ya no se habla de América del Norte. Y el otro tema, cuando tú dices debemos estar preocupados para todo, sobre todo porque no sabemos cómo o cuál vaya a ser el proceso para la renegociación. Porque básicamente tú tienes dos. Tú tienes, por un lado, seguir lo que le llaman el Trade Promotion Authority, que es el mecanismo o el proceso que Estados Unidos ha seguido para negociar los 14 tratados que tiene actualmente en vigencia, que da tiempos, objetivos, que permite y le da un espacio al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a todo mundo. Pero también y esto implica la aprobación por parte de las dos cámaras por mayoría simple. Y eso sería como lo que llaman un Congressional Executive Agreement. Pero también el presidente, y conociendo a Trump, se podría ir por la libre, tratar de negociarlo sin el TPA y negociarlo como un International Treaty, en donde implica nada más la aprobación del Senado con 67 votos, pero con un costo político
completamente diferente. En eso me voy a meter un poquito después, vamos a profundizar, justamente es uno de los temas que tenemos, digamos, ahí en el tintero, el proceso en sí, las reglas, pero decías tú, la industria automotriz ha sido la columna vertebral de la integración hasta ahora. Y hay otro sector, y por eso déjenme ir rápido con Juan Carlos Anaya, que lo tenemos vía Zoom, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, porque hay otro sector que se llama Campo Mexicano, que ya empezó a recibir los ramalazos, el del 17% del tomate que acaba de darse hace apenas un par de semanas. Es un golpe fuerte, pero me gustaría preguntarle justamente a Juan Carlos Anaya. ¿Ya tenemos ahí a Juan Carlos? ¿Sí me escucha? Aquí estamos. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Los peores escenarios para el campo, para empezar, digamos ahí, a ver si podemos salir más positivos. Mira, José, la realidad es que cuando iniciamos la negociación del Tratado de Libre Comercio en 1994, el sector más débil y que iba a perder era el sector agropecuario y agroalimentario del país. Dio sorpresa. Es el tercer sector exportador después de la industria de manufacturas y automotriz. Y desde el año 2015 tenemos una balanza superavitaria a nivel del sector agroalimentario. Pero en el caso de Estados Unidos, que hemos hecho un análisis, México tiene un superávit. Nosotros les exportamos 49 mil millones de dólares y ellos nos exportan 30 mil millones de dólares. Nada más que hay una diferencia. Nosotros les exportamos frutas y hortalizas, donde ellos tienen esas ventajas comparativas y competitivas que decía la embajadora, y es lo que trataba el Tratado de Libre Comercio. Esas ventajas comparativas, competitivas, que la realidad han puesto a Norteamérica en una situación en el tema agropecuario. Te doy dos datos. Uno, los tres países producimos el 18% de todos los productos agropecuarios del mundo. Los tres países tenemos un índice de autosuficiencia del 112%. Yo estoy de acuerdo con la embajadora que no debemos casarnos con la autosuficiencia. No hay país en el mundo que sea autosuficiente. Pero en el tema de alimentos sí se tiene esa autosuficiencia entre los tres países. La verdad es que yo veo una retórica del presidente Trump más de tipo político. En virtud, voy a dar otros datos. Uno, el mayor importador de maíz es México. El mayor importador de trigo es México. El mayor importador de Estados Unidos. O sea, donde está su beta fuerte de Trump, que es el sector del norte, del cinturón del maíz, del cerdo, somos el mayor importador. La realidad están muy molestos con este tema del presidente Trump, porque si México, que no hemos dicho nada, hasta el día de antier, la presidenta ha hablado de poder establecer un arancel al pollo y cerdo, es la primera vez que lo toca ella, que sí lo podríamos hacer, se le vendrían encima todos los productores. La verdad, ellos también nos necesitan. ¿Por qué? Porque somos su mayor comprador y tenemos otra ventaja, logística. Ellos nos pueden mandar maíz por barco, por tren, por camión, y a China y a Japón solamente por barco. Por eso sentimos que debiéramos más fortalecer la relación comercial, donde están las ventajas, cómo mejoramos nuestra relación comercial, sanitaria, logística, porque la realidad, nosotros los necesitamos ellos, somos complementarios. Y un tema que no se van a quitar de encima, somos vecinos. Pues una primera aduana, por lo pronto, Roberta, es el 1 de agosto. ¿Tú crees que se va a aplicar ese 30% o no? Yo veo difícil que lleguemos a un acuerdo antes del 1 de agosto. Y Esta vez no. Yo lo veo muy difícil. Ajá. No veo claro en el tema de seguridad, que creo que es el tema que más le importa en estos momentos a Estados Unidos, a pesar de las noticias que estamos viendo todos los días, que son positivas en el sentido... Detenciones, desarticulación de bandas, golpes contra la extorsión, el huachicol, bla, bla, bla. Sí, pero de aquí al 1 de agosto no vamos a arreglar las cosas. No, eso está clarísimo. Eso está muy claro. De agosto, no solo del 25, me imagino que es un asunto de más largo plazo. Entonces, hay que estar preparados. Ahora, la primera pregunta es, si van los productos que pasan dentro del tratado, o sea,
si esos van a llevar arancel o no. Yo creo que no. Hasta ahorita todas las noticias que han salido es de que los productos que pasan dentro del TEMEC no llevarán al arancel y son alrededor del 50% y muchos pueden calificar para hacerlo. Lo que pasa es que muchas empresas no habían cumplido con la burocracia, les era muy engorroso, les era caro, pero vale más la pena estar allá adentro. Entonces, pues sí, vamos a empezar a sentir el golpe, pero también lo van a empezar a sentir en Estados Unidos con la inflación. O sea, bueno, ya empezaron, ¿no? Bueno, con los tomates, ¿no? Para empezar. Ya, entonces, ahí... eso en la medida en que el consumidor empiece a experimentar una alza de precios, vamos a ver en qué medida se va a moderar Trump también, ¿no? ¿Y cómo va a pegarle eso a su popularidad, que es un tema que también está cayendo? ¿Cómo ves tú? ¿Coincides? O sea, de aquí al primero no hay reversa, van a entrar ese 30%, que sí suponemos que son para todos los que están fuera del TEMEC. Eso sí es, incluso Lutnick lo dejó más o menos claro eso. Estoy de acuerdo en que está muy difícil llegar a un acuerdo para el 1 de agosto por dos cosas. Uno, porque sirve también como una piedrota, no una piedrita, sino una piedrota en el zapato, para continuar desgastando a México rumbo a la renegociación del TEMEC. Entonces, el que mantengas tú este arancel precisamente hace que el gobierno mexicano tenga a fuerza que ofrecer algo más para poder llegar o reducir ese arancel. Ahora, por otro lado, también creo que aquí hay que decir algo más. México ahorita está atendiendo dos frentes, José. Por una parte está esto del problema arancelario, pero por otro lado también está esto del famoso acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio, que es esta idea que inició o que parece ser que se toma de lo que empezó a hacer Canadá en mayo. Ahora, Canadá parecía que iba muy bien, pero lo último que se dice en Ottawa es que Estados Unidos ha empezado también a arrastrar los pies y eso que en ese foro no está de por medio el tema del fentanilo. Con México está más difícil la situación porque es todo lo que implica el control fronterizo más el tema del fentanilo. Entonces, el mantener este arancel encima te va a llevar a que el gobierno necesariamente se vaya desgastando más y más. De ahí entonces la pregunta es, ¿y qué entonces puede hacer México o qué piensa hacer México para también poner cierta resistencia? Porque por lo menos si tú ves el arancel efectivo que se estaría cobrando, no a Canadá se le cobraría por ahí del 13 o 14, por ahí del 12 o 13%. En el caso mexicano estaría alrededor del 18%. O sea, esto ya es ¿Del 18% todo? O sea, ¿y dices global o solamente fuera del global? Del o sea, lo que se le llama el arancel efectivo. O sea, lo que efectivamente están cobrando una vez que ya tomas en cuenta todos los aranceles y a los productos que están siendo sujetos del cobro. O sea, ahí está sumando acero, aluminio, el cobre, las autopartes, los autos. Tomate. No, el tomate no se... Bueno, técnicamente no es un arancel porque es una cuota compensatoria. En ese sentido, Juan Carlos tiene más autoridad que yo para decirlo, pero ahí no es tanto un arancel, es una cuota compensatoria. Y en ese 17% es diferenciado, porque hay una empresa a la que le van a aplicar o le quieren aplicar más del 200%. Lo del tomate fue una verdadera decisión política con muy poquita sostén técnico. Eso lo podemos después decir, pero en el caso mexicano es, si tú ves el arancel efectivo, lo que verdaderamente se cobra a los productos que tienen que pagar el arancel, te digo, nosotros estamos alrededor del 18%, Canadá por ahí del 12%. 18% es muy alto. No es despreciable. Sin duda. No es despreciable. 18% es una cantidad importante. Me voy a tener que ir a un corte y regresamos justo a tomar la opinión de Juan Carlos sobre los aranceles del primero, pero sobre todo a meternos un poco a este tema del acuerdo general con el que la presidenta Sheinbaum aún, hasta donde entiendo, confía en sí poder desactivar los aranceles de aquí al 1 de agosto. Estamos en blanco y negro. No se vaya, seguimos.
Normalmente es una revisión que inicia en septiembre, así está escrito. Recuerden que el tratado es ley. Quien declaró esto, el secretario de Comercio, dijo el 75% del comercio que tenemos con México y Canadá está dentro del TEMEC y es muy importante que se mantenga. Siempre lo hemos dicho, el tratado nos beneficia. Hoy el presidente Trump pues tiene una política distinta de mayor proteccionismo, pero de todas maneras, incluso en ese marco, el tratado es fundamental, porque no todo se puede ir a fabricar a Estados Unidos. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las perspectivas del TEMEC, los escenarios. El 1 de agosto, la amenaza de que entren en vigor los aranceles. Y voy con Juan Carlos, que me quedé con él antes de irme a la pausa. Y pues ahí tienes a la presidenta, se ve más o menos tranquila, diciendo, bueno, pues es ley y seguramente la integración 75% es altísima y difícilmente esto va a prosperar. Incluso ha dicho que su acuerdo general, la propuesta de acuerdo general, podría ser también un disuasivo para lograr desarmar esta vez o otra vez la entrada de los aranceles. ¿Tú qué crees? ¿Los ves los aranceles el 1 de agosto y sobre todo en tu sector, en el tomate? ¿Hasta cuándo? ¿Más allá o mucho más allá de agosto? Bueno, nosotros lo que vemos es que la orden ejecutiva no es clara, la del presidente Trump, pero por lo que se entiende y lo que dice la presidenta y dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, seguramente todos los productos que están en Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, tienen reglas de origen, que en el caso de nuestro sector casi es todo, porque son productos hechos en México, no vienen de China. Entonces, la realidad lo vemos como una ventaja, pero aún así, hablando que no fueran, como lo decía la embajadora, pues los aranceles perjudican al comercio y también a la inflación. De acuerdo a cálculos que hemos hecho en Grupo Consultor, si nos pusieran un 30% de arancel, el impacto inflacionario en Estados Unidos sería de un 15-18%, pero también tuviéramos una contracción en nuestros precios internos, porque al haber inflación habría menos demanda. Eso nos puede pasar con el tomate. Y la otra parte es que también perderíamos algo de rentabilidad y caería la producción nacional. La realidad, todos pierden los consumidores, pero ojalá lo que dice la presidenta en el sector agropecuario, la verdad, de no aplicarse el arancel, lo vemos bien porque nos necesitamos, ellos nos necesitan. Y bueno, pues hay que trabajar porque la integración logística que tenemos no la tiene ninguna parte y no la puede tener Estados Unidos. Y por otro lado, Estados Unidos depende del sector agropecuario de nuestros migrantes. Muchos productores en Estados Unidos, sin nuestros trabajadores, caerían en terribles pérdidas. Es fundamental. Por eso ha buscado el presidente Trump cómo esos migrantes volverlos con empleos ya formales, porque de otra manera se les caería en muchos sectores del campo, pero también en las plantas procesadoras hay muchos mexicanos y ellos no tienen esa gente para trabajar. La verdad, creemos que es un tema más discursivo. Yo por eso divido el tema comercial, pero el tema que decía la embajadora y tú también señalas, el tema es la migración y el fentanilo. Bueno, pues que se arregle en ese renglón. ¿Cómo lo hacemos? Pero que no perjudica al comercio, porque también nosotros perderíamos, porque México de alguna manera tendría que contestar con aranceles a Estados Unidos. Ya lo expresó la presidenta el día lunes en pollo y cerdo, que son dos productos sensibles donde México es su mayor comprador. Imagínate que le pusiéramos a la fructosa, que importamos 1 millón de toneladas, el único país que les compra fructosa es México y es maíz. Bueno, pues por lo pronto estamos a muy poco tiempo de que sepamos qué va a ocurrir. Y tú escribías, yo leí un artículo tuyo que decías, la famosa carta, desde que apareció, envió Trump la carta, donde anunciaba sus 30%, decías, fue un balde de agua fría, si mal no recuerdo. Fue una bomba. Bueno, una bomba, todavía estaba yéndome abajo. Fue una bomba, bomba para la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que rompía, digamos, esas expectativas de poder manejar, bueno, y para como venía haciéndolo. Para el primer ministro de Canadá, que tiene 35%, o sea, 5% más alto que México, justamente por la retorsión. Si es que
tenemos que calcular muy bien si vamos a poner aranceles en retorsión, cuál sería el costo, porque entonces subirían los aranceles que México recibe. Hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a responder a todo esto. Pero yo quisiera, José, hacer una comparación con el tema migratorio. Trump ha sido radical en la forma en que ha procedido en el tema migratorio. Por un lado, ha sido la extensión de las bases militares en la frontera, traer vehículos, tanques, Stryker de Afganistán, de Irak, para intimidar. Sí, la parafernalia militar ahí enfrente. Ha desplegado gente de la ICE en Los Ángeles, en los centros de trabajo, en las plazas públicas. Es algo sin precedente. Pero eso ha cambiado también la opinión pública dentro de Estados Unidos y ahorita hay mucho más gente que está en contra de las medidas que está haciendo Trump que de las medidas a favor, porque también en muchas industrias de Estados Unidos, el que desaparezcan, el que no lleguen a trabajar los trabajadores que no tienen sus papeles en orden, está afectando severamente distintas industrias. Entonces, inclusive legisladores republicanos muy conservadores han introducido ya proyectos de ley para buscar una negociación dentro del Congreso, que es el Congreso el que decide el tema migratorio, una regularización. Yo no tengo la menor duda de que si sigue subiendo la inflación, y que no se nos olvide que la razón principal que sacó a Biden del poder, bueno, y luego a Kamala Harris, fue el aumento de la inflación, que la gente cuando va al supermercado va subiendo lo que va gastando. Y si esto empieza a ocurrir por los aranceles, por las amenazas de aranceles, porque las empresas no toman decisiones esperando a ver qué pasa, y eso para la producción se encarece. Entonces, la realidad tiene un efecto también sobre las políticas y lo que Trump pensó que era muy fácil hacer, pues ya lleva 6 meses de gobierno y no ha completado ningún tratado de libre comercio o ningún tratado de comercio, que si con Inglaterra, que si con Vietnam, pero son más bien memoranda de entendimiento, no ha llegado al detalle de lo que es realmente un tratado de comercio o de libre comercio, de lo que se pretende. A ver, sin duda todo está suelto, pero como decíamos, como veíamos en el inserto de la presidenta, ella dice en septiembre se van a abrir la mesa de negociación del TEMEC con México, aunque se va a negociar hasta el próximo año, según Lutnick. Lo que estamos viendo los aranceles, lo tocaba Jorge hace un momento, ¿es una táctica de desgaste? Por supuesto, pero sobre todo es una presión muy seria para el tema de seguridad. El fentanilo es un problema muy serio para Estados Unidos y no lo hemos tomado en cuenta como tal. La cantidad de muertos, hay 500,000 de muertos desde que se inventó el fentanilo. Es mucha gente, es más de los que se murieron en las guerras mundiales. Entonces, Estados Unidos sí tiene una preocupación real. Durante todo el sexenio pasado negamos que producíamos fentanilo en México. Ahora ya milagrosamente ya aparecieron hasta los laboratorios, ¿verdad? Porque antes no existían. Entonces hay que tomarlo en serio, hay que tomarlo. Y Canadá pues está llevando también el regaño junto con nosotros, pero también se cuela desde Canadá alguna dosis. Y yo lo que creo que hay que hacer, y lo digo en ese artículo que mencionas, es que tenemos que cooperar los 3 países en un acuerdo de seguridad. No es suficiente que lo haga Estados Unidos con cada uno de ellos, tiene que ser triangular la relación. Sin duda. Ahora, es una ecuación bastante complicada, Jorge. Por un lado, desgastar para tener ventajas a la hora de renegociar el tratado en un contexto donde hay cosas que no controla Estados Unidos, por ejemplo, la inflación, el presidente Trump, por ejemplo, la caída de la popularidad, que está siendo afectada incluso por el escándalo de Epstein. Exacto. ¿Cómo cuadrar, digamos, una respuesta de México frente a eso? Incluida el elemento que pone la embajadora, que es, ¿estamos haciendo lo suficiente o no en términos de seguridad? Mira, algo que estamos viendo que ha sido, digamos, uno de los elementos que le da a Trump ventaja es el generar incertidumbre.
el no saber qué es lo que puede hacer o con qué te va a salir después. Y de ahí entonces, por ejemplo, el que está diciendo un día te subo el arancel y 2 días después no, y al rato otra vez que sí. Entonces, ¿cómo le haces para generar esas? Yo digo, ¿cómo le haces entonces para generar esa certeza? Porque dentro de toda esa incertidumbre, el reporte que tenemos del primer trimestre de inversión extranjera, pues no es nada de qué presumir, y sobre todo de que lo que se refiere a nuevos proyectos, no la reinversión de utilidades, sino de nuevos proyectos. Estancado. Menos del 8% del total, cuando históricamente era alrededor del 40% del total, ¿no? ¿Y qué me dices de la decisión de Iberdrola de irse de México? Ese es ahora, digo, irse por completo. De irse por completo. Entonces digo, ahí está una cuestión. Ahora, por eso yo te mencionaba, la cuestión es, dice la presidenta, vamos a empezar en septiembre, pero a ver, es que aquí son 2 cosas, lo mismo que dijo Ebrard hace meses. ¿Vamos a empezar el proceso de la negociación o la negociación en sí? Porque si te vas a ir por el Trade Promotion Authority, primero necesitas que el Congreso le apruebe la ley con los nuevos objetivos y los nuevos tiempos al presidente, y una vez que esté aprobada esa ley, por lo menos en la versión actual, el USTR le tiene que avisar por lo menos con 90 días de anticipación al Congreso antes de la primera reunión. A ver, ¿cómo será de poco claro que Lutnick habla de renegociación y la presidenta habla de revisión? Pero es que yo... lo que nos estás diciendo no es lo mismo. No es lo mismo, es canción de Alejandro Sanz, es distinto. Pero aquí también hay otra cuestión, que al hablar de renegociación, desde el momento en donde el gobierno mexicano aprobó la reforma judicial que le pega al mecanismo de solución de controversias del tratado y eliminó a varias agencias reguladoras, que le pega a varios capítulos. Estamos hablando aquí de 6 o 7 capítulos del tratado. ¿Cómo puedes hablar de una revisión cuando hay que meterse a ver qué es lo que está pasando? Porque por lo menos el tratado está diseñado para que 3 países basados en una economía de mercado trabajen sobre las mismas bases. La 4T no cree en el mercado. Eso lo vimos desde el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, en donde dice de que el mercado no puede estar por encima del Estado. Y si tú ves el papel del comercio internacional en el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Sheinbaum, se menciona una vez con respecto a la logística, no como responsable de más del 80% del Producto Interno Bruto de esta nación. Aunque a veces, como en el caso del tomate, parece que la política está encima del propio mercado. ¿No es así, Juan Carlos? ¿Tú cómo ves? ¿A dónde vamos? ¿A una revisión o a una renegociación? No, la realidad es que primero debíamos entrar a una revisión, pero con los temas que señala Jorge del tema de lo que ha sucedido con la reforma judicial, la eliminación de los órganos que teníamos de competencia y todo, pues la realidad, pues eso todavía no las van a cobrar. O sea, todavía tiene más elementos de Estados Unidos para poder ir en contra de México, derivado de estas situaciones que no hay Estado de Derecho ni certeza jurídica para las empresas, y vemos ahorita, como decía la embajadora, cómo corre Iberdrola ya de nuestro país. Pero en el caso del tomate, pues señalarlo, lo platicábamos ahorita, lo platicaba Jorge, la realidad, vamos a seguir exportando tomates. No hay país en el mundo que pueda abastecer al mercado de Estados Unidos. Y el tema que nosotros vemos es que esa cuota compensatoria del 17%, se van a tener que arreglar el importador y el exportador en un valor del 7-10%, cuánto te descuento, va a haber impactos a nosotros, impacto a ellos. Por eso también ahora ya yo veo con buenos ojos, ahora la presidenta señala que tiene sus riesgos porque eso sería un impacto inflacionario a México si le pusiéramos un arancel o una cuota compensatoria al cerdo y al pollo, donde ya hay una investigación en el caso del pollo que sí hay un daño de dumping que no hemos impuesto, por lo que también dice ahorita la embajadora, si tú me pones algo yo te lo doblo. Pero yo también creo que es mucho el tema de la forma de pelear de Trump, de bullying, ¿sí? Y creo que también no hemos visto, y como lo decía Jorge,
en lo que es, no hay una estrategia cómo vamos a negociar. Lo tiene cierto grupo, pero no hemos hecho un trabajo en México, decir, si Estados Unidos hace esto, ¿qué vamos a hacer los mexicanos? ¿Qué va a hacer nuestro gobierno y las empresas? Plan A, plan B, plan C, le vamos a poner 30%, 50%, 10%, porque si nosotros ponemos aranceles en ciertos productos agropecuarios, pues también nos pega a nosotros en la inflación. Entonces, tenemos que tener esos análisis que lamentablemente yo no he visto que la Secretaría de Economía se junte con las cadenas de valor a trabajar esos esquemas, porque pues algo tenemos que preparar y no estar esperando si el señor Trump nos va a querer o cómo se levanta de buenas o de malas y nos pone o no el arancel. Bueno, en efecto, me voy a tener que ir un corte rapidísimo, Jorge. Regreso contigo. Nada más déjame retomar lo último que dijo Juan Carlos, porque en efecto yo creo que buena parte de la atención ha estado puesta en la actitud o el comportamiento o la estrategia que ha seguido la presidenta en el manejo de la relación con Trump. Eso que ella tanto dice de la cabeza fría. Y al regreso vamos a meternos justo a ese tema. Sí, cosas como amagar con un arancel recíproco en cerdo y pollo, o la propia carta de la bomba que decía la embajadora de Trump sobre aranceles hará cambiar o podrá mantener la presidenta esa estrategia que ha venido teniendo y que le ha reportado por lo menos en los primeros embates resultados y el reconocimiento internacional de haber sabido manejar la relación y haber salido quizá un poco menos mal que otros en un principio, pero ahora eso no parece ser que sea lo que esté sucediendo. Estamos en blanco y negro y volvemos, no se vaya, quédese con nosotros. Estamos en blanco y negro y antes de irnos a la pausa, quedaba la pregunta es, ¿y cuál va a ser la estrategia frente a esta andanada, a estas nuevas amenazas, los desacuerdos, las acusaciones de Estados Unidos? Quizá como una arma de presión o de desgaste en la negociación hacia el TEMEC. Hasta ahora la presidenta ha mantenido lo que ella ha dicho como piedra de toque de su estrategia, cabeza fría. Pero la pregunta es, Jorge, ¿va a poder seguir teniendo cabeza fría? Ya, por lo pronto, ¿hay algún amago en la agricultura de aplicar un arancel al pollo o al cerdo? ¿Pero tú crees que vaya por ahí? ¿Tú crees que Sheinbaum tenga ganas de cambiar su estilo? No sé si quiere, no sé si puede o no sé si la deje. A ver, desglósanos porque parece epitafio. No, es que yo no creo que podamos negar el que está sobre una muy fuerte presión e influencia de lo que es todavía el grupo del expresidente López Obrador en las decisiones que se toman. No sé si conoce ella a fondo todas las implicaciones que hay en la parte comercial y sobre todo de que ahora que Trump ha aplicado aranceles diferenciados a los diferentes países y además ha aplicado aranceles particulares a ciertos insumos como acero, aluminio, cobre, autopartes, automóviles y demás. Ajá. Lo que ha hecho ha venido a cambiar muchas de las ventajas competitivas y comparativas que tenían muchos países en el mercado de Estados Unidos. Si fuera el mismo arancel, el mismo porcentaje para todos los países, pues entonces le estás moviendo el piso igual a todo mundo. Pero eso no es lo que pretende. O sea, a nosotros nos quieren aplicar el 30, a Canadá el 35, a los chinos no sé cuánto más, etcétera. Cuando haces eso, le cambias las ventajas comparativas a los diferentes países, requieres entonces que sectores que antes eran competitivos ahora tengan que encontrar nuevas maneras para reducir costos, promover la innovación, mantenerse competitivos. Es un desorden económico, pero nada más para aclarar, cuando decías, y es que no sé si vaya a querer, pues, si pueda cambiar, etcétera. ¿Te refieres al tema de seguridad? Al tema de seguridad. ¿Ese es tu tema? Ese es otro. O sea, que no pueda cumplir con la expectativa o lo que tanto preocupa a Estados Unidos, que decía la embajadora. ¿Coincides? Bueno, a mí ¿Coincides con que eso la tiene agarrada y entonces...? A mí lo que me preocupa es que ella es la única persona que habla. Y desde la mañanera, ¿verdad? Que lo cual es muy arriesgado porque tiene que contestar a todas las preguntas
que se presentan en ese momento. Pero normalmente cuando hemos negociado exitosamente con Estados Unidos, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se negocia, pero en equipo, se negocia, juega todo el gobierno de México, juegan las distintas secretarías de Estado, se trabaja muy de cerca con los empresarios, para eso existe institucionalmente el cuarto de al lado, se lleva a cabo un cabildeo en el Congreso, en los distintos estados, en los estados que importan de México, que son los que nos ayudan a conseguir mejor trato, y yo ahorita no veo que se haya desplegado esa estrategia y eso es muy preocupante. Solamente hubo la visita por el tema de las remesas y se acabó. Sí, pero a ver, hace rato que a Marcelo no lo escuchamos, a Marcelo Ebrard, al canciller de la Fuente tampoco. No, pero, sobre asuntos consulares, por ahí le escuché una declaración, y sobre la ONU. Pero estamos haciendo cabildeo ante el Congreso, lo están haciendo más efectivamente las tres grandes automotrices que nosotros, porque esas son las más preocupadas, pero nosotros no hemos desplegado una fuerza en serio frente al Congreso, no hemos estado visitando a los gobernadores, que yo sepa, no hemos estado visitando y acercándonos a los exportadores a México, diciendo... Pero entonces, ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿cómo? Por un lado dices, se concentra la comunicación en una sola persona. Y la negociación también, aparentemente, todo es por llamadas telefónicas directamente la presidenta. Trump, Sheinbaum, telefónica. ¿Y eso qué costo tiene? Pues muy alto, porque hay un riesgo muy grande en que algo vaya mal en esas llamadas. Por tanto, ¿tú ves que puede haber algún cambio en la cabeza fría o no? Yo esperaría que hubiera un equipo negociador, un equipo amplio negociador. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides también? O sea, por supuesto. La centralización de las decisiones y la negociación puede perjudicar debilitar a la posición mexicana. Pues sí, porque cuando tú juegas fútbol pones a la barrera para que no todos los tiros le lleguen al portero. Aquí todo le llega al portero. Aquí todo lo hace la presidenta. Uno. Segundo, no puedo dejar de estar al 1000% de acuerdo con el tema del cabildeo. Lo hicieron para lo de las remesas, pero hicieron 2 visitas. Y para un tema tan importante, en donde van a estar aquí involucrados los 535 miembros del Congreso, con unos intereses muy diferentes y donde saben que el voto de cada uno es importante, esto no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Cuando se negoció el Telecán, esta plataforma que se fue creando para lo que fue una votación en el 93 empezó desde el 91. Cuando se negoció el TEMEC, las visitas de cabildeo empezaron un año antes, desde que Trump amenazó en abril en suspender el Telecán. Desde entonces empezaron. Aquí entonces esperan entonces de que la decisión va a depender del presidente a la hora de votar. Y véanlo simplemente lo que pasó con el One Big Beautiful Bill, en donde sí, Trump tiene la posibilidad de torcer brazos, pero no va a depender de todo. Fue a un voto, ¿no? A un voto. Esa fue la diferencia, fue un voto. Fue un voto, así exactamente. Y hay que ver que hay una cosa, en el Senado tú tienes el voto de calidad del vicepresidente, pero si en la Cámara de Representantes hay empate, se considera que está perdido. Ahí no hay voto de calidad. Entonces, nuevamente, el tema del cabildeo que mencionaba la embajadora no es importante, es indispensable. Ya hay que ver, y eso lo puedes ver en los registros del Departamento de Justicia, en donde está registrado el dinero que se invierte en cabildeo por cualquier entidad, gobierno, empresa privada o lo que sea. México no ha gastado más que para la promoción turística durante los últimos 2 años. ¿Será la autoridad republicana? No creo. Déjame ir con Juan Carlos. Juan Carlos, voy directo y la pregunta va directa contigo. A ver, la cabeza fría de Sheinbaum, la estrategia de centralizar, la decisión y la palabra, ¿crees que alcance para la renegociación del TEMEC o no? ¿O va a tener que cambiarla? No, yo creo que ha cambiado porque ya se desgastó esa posición. Yo lo que creo, y aquí lo señalan, yo digo que el cabildeo también hay que hacerlo en Estados Unidos, así se hacía anteriormente, y realmente donde tienen la fuerza que podría para la negociación está allá.
Trump se ha desgastado muchísimo con muchos sectores que ya están cansados de la falta de certidumbre ante este golpeteo de aranceles que nadie va a ganar. Y por otro lado, el problema que tenemos en México, que es lamentable, 1, no hay oposición. 2, tenemos un sector privado que tampoco está haciendo la tarea. O sea, no están exigiéndole al gobierno, como dice la embajadora, tener un verdadero equipo que esté negociando, porque recordemos que el gobierno no exporta, el gobierno no produce. Los dañados son los productores, las empresas y los consumidores también de ambos lados. Entonces yo creo que en Estados Unidos lo que hemos visto es una caída de la popularidad de Trump, porque se están cansando los productores, toda la gente, derivado a que no lleva a nada esta guerra arancelaria, y lo único que está creando es un tema geopolítico donde nadie va a ganar. Pierden los consumidores, pierden los mercados. Pues para seguir con el ejemplo que se ponía hace un momento de concentrar la relación en las llamadas telefónicas de los dos presidentes, yo creo que estamos de acuerdo en que los dos están en momentos delicados, tanto Trump, porque vienen las elecciones intermedias, como Sheinbaum, que está jugándose mucho de lo que el reste o de lo que sucede en su sexenio. Me voy contigo. Pero no hemos hecho nada por mejorar la imagen del país. O sea, la imagen de México en general, ahorita, en Estados Unidos, está por los suelos. Está bueno, estamos estigmatizados, sí. Bueno, con el tema de los narcos, está sinónimo. ¿Dónde está nuestro poder suave? ¿Dónde está todo ese trabajo de hablar bien de México, de buscar proyectar una imagen distinta? No lo estamos haciendo hace rato. Y eso es lamentable. Es muy preocupante porque entonces en el momento de que nos sentemos a la negociación parece que vamos a estar en el banco de los acusados. El peor de los lugares, francamente. Muchas gracias, Roberta Layuz, embajadora y escritora diplomática. Un placer haberte tenido. Muchísimas gracias, un honor que nos hayas acompañado. Jorge, muchas gracias, como siempre. Jorge Molina, Larrondo. Nada más en cuestión de tiempos. ¿Vienes? La negociación no terminaría. La negociación se va a llevar 1 año y medio. La ratificación otro año. Y la implementación un cachito. Eso significa de que todo este proceso no termina antes del 2029. ¿Cuáles son los planes del gobierno mexicano entonces, si la elección es en 2030? Bueno, y además ahí sí también ya lo dijo Trump, ¿no? Y durante todo ese tiempo vamos a seguir con aranceles. No, o sea, no vamos a perder aranceles hasta el 2030. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Gracias a los tres por haber estado con nosotros, sobre todo usted, por habernos acompañado aquí en Blanco y Negro. Que le vaya muy bien y como siempre nos vemos martes y jueves 10:30 de la noche. Pónganle y que pase una muy buena semana. Adiós.